Hola a todos, soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes una serie de videos donde comenzaremos con la ley de Boyle. Dentro de esta ley veremos las aplicaciones que tienen en matemáticas, gráficas, la parte física de cómo explicar la ley y el desarrollo de unos cuantos problemas, así como las aplicaciones y limitaciones que tiene la ley de Boyle. En pantalla aparece el minuto donde se encuentra el resumen de todo este video, e igualmente en la parte de la descripción pueden encontrar las diferentes secciones que se abordarán. Si nosotros recordamos, los gases están hechos de átomos, estos bloques de construcción para la materia, donde se representan con esferas en estos videos, donde si yo tengo una sola esfera estoy diciendo que hay un átomo, entonces el gas sería monoatómico. Si tengo dos átomos unidos serían gases diatómicos, y si son tres átomos tendría un gas triatómico. Los gases tienen la propiedad de que se expanden, y si la pantalla fuera el volumen en el que estuvieran, siempre llenarían este volumen. Entonces los gases pueden llenar cualquier contenedor y van a tomar la forma que tenga este contenedor. Una ventaja que tienen los gases es que se pueden mezclar completamente con otros gases. Los gases tienen sus fuerzas de repulsión que son dominantes, entonces cuando una molécula de gas se acerca a otra molécula de gas, generalmente se van a repeler, se van a rechazar entre sí, y esto hace que haya distancias grandes entre los átomos de un gas con los de otro gas, y esto hace que se estén expandiendo todo el tiempo. Los gases tienen la propiedad, a diferencia de otros estados de la materia, de que se pueden comprimir con facilidad, es decir, podemos disminuir el volumen de un gas apretándolo más y más. Por lo tanto, los gases no tienen ni un volumen fijo ni una forma definida. Para describir a un gas necesitamos tener en cuenta cuatro características: su presión, su temperatura, el volumen y la cantidad de masa que tiene el gas. Y en esta ocasión, al hablar de la ley de Boyle, nos centraremos en la presión y en su volumen. Robert Boyle vivió en los años del 1627 a 1691. La ley de Boyle también es conocida como ley de Boyle-Mariotte, ya que Mariotte fue un científico francés que también descubrió lo que había visto Boyle, y como fue más o menos al mismo tiempo, entonces se les da la autoría a los dos. Lo que hizo Boyle fue que en un tubo en forma de J, como el que está en la pantalla, añadió mercurio. Entonces el mercurio tenía una forma de U, y veríamos que va a comenzar a nivelarse este mercurio, y que en la parte que queda en la punta de la J encontraríamos a un gas. Al igualarse el nivel del mercurio en ambos lados de la J, se ha llegado a un equilibrio con la presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza sobre la superficie que tienen los gases que están a nuestro alrededor. La presión atmosférica, si la tomáramos al nivel del mar, esta sería de una atmósfera de presión, o lo que son 700 milímetros de mercurio. La presión atmosférica entonces nos está ayudando a equilibrar el mercurio que está en nuestro tubo en forma de J. Después tendríamos que hay un volumen para este gas, supongamos de 40 mililitros o quizás 40 centímetros cúbicos. Después Boyle lo que hizo fue adicionar más mercurio. Al adicionar más mercurio estaríamos aumentando la presión, ya que el peso del mercurio estaría generando fuerza sobre el mercurio que está en el tubo en J, y esto hará que se empuje el mercurio que originalmente teníamos. Entonces, el mercurio que añadimos lo que haría sería empujar al mercurio inicial, y lo que estaría haciendo es que disminuiría el volumen de nuestro gas. ¿Cuánto va a ser el aumento en presión? El aumento en presión sería igual a la altura que tuviera el mercurio que estamos añadiendo. Entonces, si nosotros tuviéramos divisiones y midiéramos, y esto tuviera 310 milímetros de altura, entonces estos serían 310 milímetros de mercurio, que es una unidad de presión. 310 milímetros de mercurio es igual a 0.41 atmósferas. Entonces inicialmente teníamos una presión de una atmósfera.
Después, cuando se añadieron estos 310 milímetros de mercurio, tendríamos que el volumen se ha reducido a la mitad. Tendríamos un volumen de 20 cuando al inicio era de 40. Por lo tanto, la presión final sería de 1.41 atmósferas para este experimento. Entonces lo que podemos observar es que al incrementarse la presión está disminuyendo el volumen de nuestro gas. Si nosotros vemos otro ejemplo, ahora tenemos 3 cilindros. Cada cilindro tiene una tapa, un pistón, y dentro del cilindro del centro, que vamos a tomar por el momento como referencia, tendría una masa fija, es decir, una cantidad de gas que yo voy a mantener constante, e igualmente estos cilindros los tendría una temperatura que no va a cambiar, una temperatura constante. Entonces, si yo tuviera un volumen de 1 litro, es decir, el espacio que estaría entre el fondo de mi cilindro y el pistón o de esta tapa, vería que podría tener una atmósfera de presión. Entonces mi gas, que está hecho de átomos, estaría moviéndose dentro de este volumen de 1 litro. Entonces, si yo comenzara a aumentar la presión y yo la duplicara, vería que el pistón bajaría y entonces el volumen sería menor. Entonces en este volumen menor, mi gas, sus átomos estarían moviendo, y entonces vería que tengo la mitad del volumen si lo comparo con el cilindro del lado derecho. Ahora tengo solo medio litro. ¿Y qué pasa si pasa lo inverso? Es decir, que la presión sea menor. Si se disminuye la presión, lo que pasaría sería que nuestro pistón subiría y ahora tendríamos un volumen más grande donde nuestro gas puede estar moviéndose. ¿Qué volumen tendríamos? Un volumen al doble si lo comparamos con el cilindro del centro, donde tendría un volumen de 2 litros. Entonces podemos observar que si vamos de derecha a izquierda, donde está aumentándose la presión, estaríamos viendo que el volumen se va haciendo más chico. Es decir, si aumento presión, el volumen es más pequeño. Y si nosotros vemos nuestros cilindros de izquierda a derecha, vemos que va aumentando el volumen, este espacio donde está enjaulado nuestro gas. Y veríamos que si aumentamos el volumen, la presión tiene que ir disminuyendo, y en esto se basa la ley de Boyle. Si se duplica la presión, disminuiríamos el volumen a la mitad, y a la inversa, si se disminuye a la mitad la presión, se duplica el volumen. Por lo tanto, se puede enunciar la ley de Boyle como: para una cantidad fija de un gas ideal a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional a la presión aplicada. Veamos más a detalle con gráficas esta parte de la ley de Boyle. Al entrar en el tema de gráficas, quizás algunos se pueden complicar un poco al tener que lidiar con datos, pero no debe ser difícil. De hecho, es bastante sencillo si nosotros sacamos la información que deseamos de estas gráficas. Entonces, si yo hiciera una gráfica donde en el eje de las Y, es decir, el eje vertical, el que va de arriba a abajo, tendría valores de la presión de un gas, mientras que en el eje X, que viene siendo el eje horizontal, el que va de izquierda a derecha, voy a poner mis valores de volumen, y estos serían todos los puntos que estoy poniendo. Por cada valor de presión hay un valor de volumen que está relacionado, y como podemos ver tiene una forma curva. En esta forma curva, en el eje de las Y tengo la presión, en el eje de las X tengo el volumen, y la forma curva que tiene esta gráfica se dice que es una forma hipérbola. Si yo tomo, por ejemplo, el valor de presión que se muestra en pantalla, que está alrededor de 80, y yo tomo el volumen que está alrededor de 17, yo tendría una presión y un volumen determinado. Si yo tomara ahora la mitad de esa presión, sé, por lo que vimos anteriormente, que debe haber el doble de volumen. Estoy en 40 de presión, entonces debería estar aproximadamente en 34 de volumen. Entonces, como vimos, cuando se reduce la presión, aumenta el volumen. Si nosotros
nos enfocamos en la parte izquierda y arriba de nuestra gráfica, estaríamos en la zona donde la presión es alta, por lo tanto nuestro volumen va a ser pequeño. Mientras si nos posicionamos a la derecha y abajo de nuestros valores de la gráfica, estamos en una presión baja, y si hay una presión baja, nuestro volumen tiene que ser grande. Pueden tratarse los datos que tengo en la gráfica en la parte superior de tal manera de que encontremos alguna otra relación. Lo que se hace, por ejemplo, para las gráficas de Boyle es que ahora tomo el inverso de la presión. Si me refiero al inverso de la presión, es que estoy haciendo 1 dividido entre el valor de la presión, que quedaría 1 sobre P, y esto lo voy a graficar contra el volumen. Ahora lo que está en el eje de la Y, en el eje vertical, es este inverso de la presión, 1 sobre los valores de la presión, mientras que en el eje de las X, en el horizontal, pongo los valores del volumen. Aquí encontraría, si es una línea recta, el valor de la pendiente, es decir, el de la inclinación que tiene mi línea recta, y tendría un valor de 1406.4, el cual sería constante para toda mi recta. Entonces esta pendiente, esta inclinación, va a tener un valor constante, y este valor constante es bastante importante. Todos los valores que tomé para las gráficas son los que se encuentran en el artículo que publicó Boyle de A Defense of the Doctrine Touching the Spring and Weight of the Earth, que se publicó en el año de 1662. Entonces podemos ver de esta parte que las gráficas son una manera de visualizar lo que vimos: presión alta, volumen pequeño, presión baja, volumen grande, y que vimos que esta relación entre los valores del volumen y la presión nos está dando un valor constante que vamos a ver que es importante para poner las relaciones matemáticas. Entonces, lo que vimos de las gráficas podemos aplicarlo ahora para las relaciones matemáticas. No tiene por qué ser complicado el estar viendo ecuaciones si sabemos lo que estas ecuaciones nos están indicando. Sabemos por lo anterior que el inverso de la presión, este 1 sobre los valores de P, está relacionado con los valores del volumen, de tal forma que existe una proporción, es decir, existe una relación de los valores del inverso de la presión con el volumen, y podemos enunciarlos en esta expresión matemática, la cual podemos leer como el volumen es proporcional al inverso de la presión. Y esto es lo que hemos estado viendo, que si duplicamos la presión, el volumen disminuye a la mitad, y que si reducimos a la mitad de la presión, nuestro volumen se duplica, y esto se puede enunciar con la expresión matemática de la izquierda. ¿Por qué iba a ser importante este constante que encontramos para la pendiente en nuestras gráficas? Porque nos habla que existe una constante o factor de proporcionalidad, y nos está mostrando la relación, esta proporción que existe de cambio en dos valores, dos variables que están relacionadas. Para nuestro caso sería la presión y el volumen. Entonces, en este caso tendríamos que la constante de proporcionalidad está relacionando el incremento o la disminución, si lo quieren ver así, de la presión y el volumen. Y como siempre, al multiplicar la presión por el volumen va a ser igual a una constante, como pueden ver a la izquierda, nosotros podemos obtener la ley de Boyle, donde vemos que la presión inicial multiplicado por un volumen inicial siempre va a ser igual a la presión final por el volumen final, ya que los productos, el número que sale del producto de la presión y el volumen siempre va a ser una constante. Es válido lo que dice la ley de Boyle, donde podemos relacionar condiciones al inicio con condiciones al final, eso sí, siempre y cuando nuestra masa del gas sea fija y la temperatura sea constante. Por ejemplo, si nos dicen una muestra de gas de argón tiene una presión inicial de 1.35 atmósferas y un volumen inicial de 18.5 litros, el cual vamos a comprimir, y se tiene al final una presión de 3.89 atmósferas, entonces, ¿cuál es el volumen final del argón? Y nos dicen que supongamos que la masa y la temperatura han permanecido constantes. Entonces, lo que tendríamos es que al inicio tenemos argón y dice que hay una presión inicial de 1.35 atmósferas
y un volumen de 18.5 litros. Y vemos que después la presión es mayor. Ahora tenemos una presión de 3.89. Entonces esto quiere decir que el pistón estaría bajando porque hay mayor presión y entonces tendríamos un volumen menor, pero no sabemos la cantidad exacta de ese volumen. Entonces, por lo que hemos visto de las características de la ley de Boyle, al estar habiendo un aumento en la presión, tendríamos que encontrar un volumen más pequeño, un volumen disminuido. Entonces, ¿qué es lo que conocemos? Conocemos la presión al inicio, el volumen al inicio y la presión al final. Entonces, lo que necesitamos conocer es el volumen al final. Como estamos hablando simplemente de presión y volumen, que son los que están cambiando para nuestro problema, podemos aplicar la ley de Boyle. La ecuación de la ley de Boyle ya vimos, presión inicial por volumen inicial tiene que ser igual a la presión final por el volumen final. Despejamos para nuestro volumen final, este volumen 2, quedando de la siguiente manera: presión 1 y volumen 1 en la parte del numerador y en la parte del denominador tendremos a la presión 2. Si hacemos la sustitución, 1.35 atmósferas por 18.5 litros, todo esto entre 3.89 atmósferas. Como hay unidades de atmósferas en la parte de arriba y unidades de atmósferas en la parte de abajo, puedo anularlas y entonces me quedo solo con unidades de litros. Haciendo las operaciones matemáticas, obtendría finalmente que el resultado es de 6.42 litros. 6.42 litros es un volumen más pequeño que el volumen inicial de 18.5 litros, entonces nuestro problema es correcto. ¿Qué volumen tendrá por su parte un gas que inicialmente tuvo un volumen de 2.50 litros si la presión cambió de 760 milímetros de mercurio a 630 milímetros de mercurio y nos siguen indicando que la masa y la temperatura permanecieron constantes? Entonces, nuevamente, si yo tengo un cilindro, vamos a ver las condiciones al inicio. Nos dice que vamos a tener 760 milímetros de mercurio de presión y que cuando tenemos esta presión hay 2.50 litros de nuestro gas. Después nos dice que la presión es de 630 milímetros de mercurio. Eso quiere decir que la presión ha disminuido. Entonces nuestro pistón subiría y nuestro gas ocuparía un volumen más grande. Por lo tanto, tenemos que conocer el valor preciso para nuestro volumen final, donde si estamos viendo que está disminuyendo la presión, entonces el volumen tuvo que haber aumentado. Aplicamos nuevamente cómo resolvimos el ejercicio anterior. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos la presión al inicio, el volumen al inicio y la presión al final. ¿Qué es lo que desconocemos? El volumen al final. Como otra vez estamos hablando simplemente de presión y volumen que están cambiando, aplicamos la ley de Boyle, que ya vimos que es presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2. Sustituimos, volumen 2 va a ser igual a presión 1 por volumen 1 dividido entre la presión 2. Haciendo la sustitución, en la parte de arriba tendríamos 760 milímetros de mercurio multiplicado por 2.50 litros, todo esto dividido entre 630 milímetros de mercurio. Al tener milímetros de mercurio en la parte del numerador y milímetros de mercurio en la parte del denominador, los puedo anular y me quedo solo con las unidades de litros. Mi resultado sería de 3.20 litros, lo cual es un volumen más grande que el inicial de 2.50 litros, por lo tanto estamos nuevamente en un resultado factible en el marco de la ley de Boyle. Es muy importante recordar que si tenemos las mismas unidades tanto para presión para volumen, no es necesario hacer conversiones. Sin embargo, si en un problema llegaran a encontrar que hay diferencia entre unidades, se tiene que unificar, es decir, se tienen que trabajar con las mismas unidades para tener los resultados correctos. ¿Dónde podemos encontrar la aplicación para la ley de Boyle? En el proceso de la respiración. ¿De qué manera? Cuando nosotros inhalamos, lo que sucede es que nuestros pulmones se expanden porque entra una mayor cantidad de oxígeno. Entonces el pulmón se está haciendo más grande, entonces hay un volumen mayor. Cuando sucede esto,
nuestro diafragma está bajando porque se está empujando por la expansión de los pulmones. Entonces, al inhalar oxígeno va llenando nuestros pulmones, que se expanden mientras baja el diafragma. Por su parte, cuando se hace la exhalación, veríamos que ahora el diafragma sube para empujar a los pulmones, los cuales se van a estar contrayendo, y vamos a exhalar. Cuando inhalamos entra oxígeno, cuando exhalamos sale dióxido de carbono. Entonces, en la exhalación, cuando el diafragma, que ahora está aplicando una mayor presión sobre los pulmones reducen su volumen y se exhala el dióxido de carbono. Que por otro lado, en la inhalación entra oxígeno, se expanden los pulmones y baja el diafragma, y cuando baja el diafragma se está disminuyendo la presión. Por lo tanto, la respiración podemos ver la ley de Boyle aplicada, ya que el aumento y disminución del volumen de nuestros pulmones es debido a la presión. Por su parte, la ley de Boyle tiene sus limitaciones. Primero, solo aplica para los gases ideales, es decir, si tomamos en cuenta que los gases realmente no interaccionan entre sí, va a ser válido solo a altas temperaturas y bajas presiones, que sería en esta parte de la realidad donde el gas funcionaría como un gas ideal, y esta ley falla cuando las presiones son muy altas. Porque en el momento que hay altas presiones se aumenta la interacción entre los átomos de los gases y esto provoca que ya no se siga la ley de Boyle. A manera de resumen, encontramos que si nosotros tomáramos un sistema inicial donde hay una presión de una atmósfera y un volumen de 1 litro, veríamos que los átomos de nuestro gas estarían confinados en el volumen que está entre el piso de nuestro cilindro y hasta donde llegue nuestro pistón o nuestra tapadera. Si nosotros aumentamos la presión, por ejemplo a 2 atmósferas, el volumen se reduciría a la mitad para nuestro gas, entonces ahora tendremos un volumen de medio litro. Por su parte, si la presión disminuye a la mitad, si lo comparamos con una atmósfera y ahora tuviera media atmósfera de presión, nuestro gas tendría ahora un mayor volumen para expandirse, el cual sería el doble que si estamos tomando como referencia el cilindro del centro, donde si la presión se duplica, el volumen se está reduciendo a la mitad, y si la presión se reduce a la mitad, el volumen se estaría duplicando. Siempre y cuando la masa del gas sea fija y la temperatura sea constante. Vimos que si graficamos los valores tanto de la presión como del volumen, veríamos cómo va disminuyendo en una línea curva el volumen a medida que la presión va a aumentar. Esto nos llevó a encontrar que la ley de Boyle, la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, y con esta ecuación podemos hacer diversos problemas donde si conocemos las condiciones al inicio de un gas o las condiciones al final de un gas, podemos obtener la presión o un volumen que nos pregunten que nos haga falta. Esto ha sido todo para la parte de la ley de Boyle, y aquí les dejo el video que se vio anteriormente para los gases y una lista de reproducción por si quieren seguir explorando el canal. En siguientes videos se abordarán las siguientes leyes de los gases. Si tienen dudas o preguntas pueden dejarlo en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva, hasta la próxima.